Muy bien, hola a todos. El día de hoy estaremos desarrollando el tema de probabilidad. Cuando nosotros buscamos alguna definición formal de probabilidad, pues encontramos de que la probabilidad dice que es la posibilidad de que ocurra un evento. Regularmente la probabilidad la manejamos en cualquier área de la vida diaria o en cualquier disciplina de las áreas científicas. Por ejemplo, nosotros decimos cuál es la probabilidad de que llueva el día de hoy, o cuál es la probabilidad de que al momento de lanzar un dado me caiga un 6 o me caiga un 2 o caiga un número par o un número impar. De la misma manera, si lanzamos una moneda, pues nos preguntamos cuál es la probabilidad de que me caiga cara o que me caiga escudo. Dentro de la probabilidad, nosotros encontramos que hay tres tipos de probabilidad. Se encuentra la probabilidad clásica, empírica y la probabilidad subjetiva. Estaremos analizando cada una de ellas y estaremos explicando a través de ejemplos, pues básicamente cómo podemos entender la probabilidad, cómo podemos aplicar las fórmulas y las propiedades de probabilidad, como también resolver los ejercicios de una manera exacta. Entonces, a continuación mostramos la definición de probabilidad clásica. Pues básicamente la probabilidad clásica se le conoce como probabilidad a priori y es aquella probabilidad en el que se basa en el principio de equiprobabilidad, donde encontramos de que los resultados, dice, de un experimento son igualmente posibles. O sea, quiere decir que todos los posibles resultados de un experimento pues tienen la misma posibilidad. Ejemplos de estos, por ejemplo, sería el lanzamiento de una moneda, lanzamiento de un dado donde pues, todos los valores del 1 al 6 tienen la misma posibilidad de ser seleccionados. La fórmula que se utiliza de probabilidad es que está dado por el número de resultados favorables dividido el número total de posibles resultados. Un ejemplo sencillo sería el lanzamiento de una moneda. Si queremos encontrar la probabilidad de que al momento de lanzar una moneda pues sea cara, vemos nosotros de que cuántos posibles resultados son cara, uno. ¿Y cuáles son los posibles resultados? Son dos. O sea que tenemos que la probabilidad de que caiga cara es un medio. Si lo pasamos a notación decimal, pues tenemos nosotros de que la probabilidad de que caiga una cara pues sería 0.5. De la misma manera, si decimos por ejemplo el lanzamiento de una moneda y que caiga escudo, pues sería también de 0.5. Tanto para escudo como cara tienen la misma probabilidad, por eso es que se le llama eventos eh, equiprobables. Ambos tienen la misma posibilidad, lo mismo sería un lanzamiento de un dado u otro tipo de experimentos en el cual logramos visualizar el mismo fenómeno. Para ello nosotros vamos a ejemplificar la probabilidad clásica. Tenemos este ejemplo, dice, de un grupo de 2 mujeres y 3 hombres, se seleccionan 2 personas de manera aleatoria para formar un comité. Encuentre la probabilidad de que el comité, entonces en el inciso A nos pregunta que solo conste de mujeres. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es de que nuestro comité va a estar conformado por 2 personas. Y nosotros de que esas dos selecciones, las 2 personas las podemos ir seleccionando, ya sea de 2 mujeres o de 3 hombres. Entonces, en este ejemplo vemos que vamos a formar arreglos en el cual no importa el orden en que ordenemos tanto a hombres como a mujeres, sino lo que me interesa es cuántos hombres en total y cuántas mujeres en total. Entonces, en este caso, nuestro planteamiento es que como vamos a seleccionar a 2 personas de un total de 5, porque estamos hablando de 2 mujeres y 3 hombres, entonces nuestro planteamiento sería que el total de posibles parejas que consten de 2 elementos van a ser 5 combinación 2. O sea, ¿cuántas formas hay de seleccionar a 2 personas de un total de 5? Esto sin tomar en cuenta si son hombres o son mujeres. Y en la parte superior, como nos dicen que en el inciso A solo constan de mujeres, si el comité o el subcomité va a estar conformado por 2 personas, entonces nosotros vemos de que si quiero que todas sean mujeres, entonces van a ser 2 mujeres y van a ser 0 hombres. Entonces en la parte de arriba digo, bueno, ¿cómo plasmamos? Decimos, bueno, hay 3 hombres y vamos a seleccionar a ninguno. Entonces decimos 3, 0.
multiplicado por de la misma mujer, de la misma manera, tenemos acá a las mujeres. Y estamos diciendo que hay dos mujeres y vamos a seleccionar a dos mujeres. Entonces decimos 2C2. Entonces en la calculadora introducimos 3C0, nos da un valor de 1. Luego introducimos 2C2 o dos combinaciones de 2, también nos va a dar 1. Y en la parte de abajo en la calculadora introducimos 5C2 y nos va a dar 10. Entonces básicamente aquí tenemos nosotros y esto nos da un décimo, entonces la probabilidad es 0.10. Entonces concluimos de que la probabilidad de que al momento de seleccionar a un comité de dos personas, el cual va a estar integrado por ningún hombre y dos mujeres, es de 0.10. Lo mismo hacemos para el siguiente inciso, donde nos dicen que conste de una mujer y de un hombre. Entonces decimos que de 3 hombres vamos a seleccionar a uno y que de 2 mujeres vamos a seleccionar a una nada más. De la misma historia, la cantidad de posibles arreglos o agrupaciones que tengan 2 elementos de 5 se plantea como 5C2 y la cantidad de formas de seleccionar a un hombre de 3 pues sería 3C1 y la cantidad de formas de seleccionar a una mujer de 2 sería 2C1. Introduciendo en la calculadora nos da que 3C1 es 3 y 2C1 es 2. Multiplicado me va a dar 6. Y tenemos que en el denominador tenemos 10 posibles arreglos que podemos formar de 2 personas de un total de 5. Total nos queda que 6 décimos es equivalente a 0.6. Entonces recordemos de que esto también se puede manejar como porcentaje. Podemos colocar acá 10%. Y esto también puede equivaler a un 60%. ¿Verdad? Entonces, de esta manera nosotros resolvemos un ejemplo de probabilidad clásica. Ahora vamos a continuar con el tema de probabilidad empírica. Básicamente la probabilidad empírica se basa en sucesos del pasado o en registros históricos. En función a esa información es que se puede calcular la probabilidad. Entonces tenemos de que se basa en el cálculo de la frecuencia relativa. O sea, nosotros analizamos un evento, sus posibles resultados y evaluamos la frecuencia de cada uno de esos eventos y vamos viendo pues cuáles son los resultados más posibles y los menos posibles. La fórmula es probabilidad empírica. Dice que es el número de veces que el evento ocurre dividido el número total de observaciones. Entonces, acá nosotros cuando hablamos de empírico, quiere decir que se basa en función a la realidad, o sea, lo que ha sucedido según el fenómeno en un horizonte del tiempo. Para ello vamos a colocar un ejemplo. Dice que se realizó un sondeo, dice, de 150 estudiantes universitarios acerca de la promulgación del aborto. Los resultados del resumen en la siguiente tabla. Según se selecciona de manera aleatoria a un estudiante residente, sea M el evento en que se selecciona a un estudiante masculino, F, a un estudiante femenino, AF, que esté a favor, y N, en este caso sería que esté en contra del aborto. Entonces la tabla que nos muestran a continuación nos dice la primera categoría, sexo, masculino, femenino, y la otra categoría es su opinión, o sea, está en contra o está a favor. Entonces nosotros acá, por ejemplo, este representaría que hay 60 hombres en contra y 20 a favor, o acá decimos que hay 40 mujeres en contra y hay 30 mujeres a favor. Miramos que en total en contra hay 100 personas y a favor hay 50. Vemos también de este lado que tenemos 80 hombres y 70 mujeres. Total, tenemos una población de 150. Entonces, el problema nos va a preguntar lo siguiente. Encuentre, dice, la probabilidad de que al momento de seleccionar a una persona sea masculino, esté a favor, sea masculino y esté a favor, que sea masculino y que esté a favor, PF, la probabilidad de que sea femenino, que esté en contra, o la probabilidad de que sea femenino y que esté en contra, y la probabilidad de que sea femenino o que esté en contra. Entonces aquí tenemos la tabla que nos va a servir para poder responder pues, cada uno de estos incisos. Entonces el primero es bien sencillo porque nos dice cuál es la probabilidad de que al momento de seleccionar a una persona sea
de sexo masculino. Entonces nosotros venimos aquí a la tabla y decimos, bueno, ¿cuántos masculinos hay? Vemos nosotros que hay un total de 80 y de 150. Entonces lo plasmamos acá. Total de eventos favorables 80 masculinos de un total de 150. La probabilidad 0.53. Acá nos dicen, encuentra la probabilidad de que una persona seleccionada esté a favor. Lo mismo, miramos acá que los que están a favor, según la columna, es un total de 50, de 150. Entonces lo plasmamos acá, decimos, bueno, ¿cuántos eventos o cuántas personas están a favor? 50 de 150. Entonces la probabilidad de que esté a favor es de 0.333. Pasamos al inciso C. Acá, si ustedes observan, ya me aparece la intersección. La intersección regularmente nosotros la vamos a interpretar con la letra I. O sea, nos dicen la probabilidad de que sea masculino y esté a favor. O sea, debe cumplir con dos requisitos. Entonces, cuando me piden dos requisitos, pues tenemos que ver la intersección. Entonces decimos, bueno, masculino está acá y que esté a favor está acá. Entonces la intersección vemos nosotros que son 20 casos. ¿De cuánto? De 150. Entonces decimos 20 dividido 150 y nos queda a nosotros 0.1333. Esa sería la probabilidad de que sea masculino y esté a favor. Continuamos con la resolución. Ahora acá nos están dando U. ¿Y qué representa U? Pues básicamente es la unión de dos eventos. O sea, una palabra o la letra O se lee. O sea, nos dice la probabilidad de que sea masculino o esté a favor. Entonces, como estos eventos son dependientes, entonces va a ser la probabilidad de que sea masculino más la que esté a favor, menos la intersección de ambas. Entonces, de que sea masculino, ya lo habíamos calculado anteriormente, que era 80 de 150, aquí lo tenemos. Que esté a favor, pues también ya lo habíamos calculado anteriormente. A favor, vemos nosotros que teníamos 50 de 150 casos, aquí está plasmado. Y tenemos, por último, la intersección de los dos, que también la habíamos calculado, que era masculino y a favor. Vemos que masculino y a favor solo son 20 casos. Entonces 20 de 150 es lo que vamos a restar acá. Y entonces tenemos 110 150. Esto equivale a 0.7333. Entonces estamos diciendo que la probabilidad de que sea masculino o esté a favor es de 0.7333. Ahora me preguntan cuál es la probabilidad, en el inciso E, que sea de sexo femenino. Entonces decimos 70 dividido 150 me va a dar 0.4667 y lo miramos acá. Vemos que los femeninos tenemos un total de 70 casos. Aquí está, dividido 150. Entonces la probabilidad de que una persona seleccionada de manera aleatoria sea mujer o femenino, de sexo femenino, es 0.4667. Luego que esté en contra es similar. Vemos nosotros los que están en contra. Tenemos un total de 100 casos de 150. Entonces decimos 100 dividido 150 y nos da 0.6667. Luego tenemos la probabilidad de que sea femenino y esté en contra. Vemos que son 40 casos de 150. Entonces femenino, aquí tenemos, y está en contra, vemos que son 40 casos de 150, entonces la probabilidad me queda 0.2667. Y para culminar tenemos la probabilidad de que sea femenino o que esté en contra. Entonces sumamos femenino, ya lo teníamos, en contra también ya lo teníamos. Aquí estaba 70 50, que esté en contra era 100 150. Y ahora solamente nos queda la intersección, pero la intersección era 40 150. Aquí está. Se suman estos eventos y luego se resta 130 150 y esto me queda 0.8667. O sea que interpretamos que la probabilidad de que una persona seleccionada sea de sexo femenino o esté en contra es de 0.8667. Muy bien, hasta acá vamos a dejar este video donde analizamos la probabilidad clásica y la probabilidad empírica y luego continuaremos con otros temas relacionados a probabilidad.